amigos de Ready para Exportar. Esta semana estamos hablando de un tema muy importante y que realmente no habíamos tocado en nuestro programa, que es la incorporación de las personas con discapacidad a la exportación, a la vida productiva. Según la Organización Mundial de la Salud, del 5 al 10% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, según el Banco Mundial. Precisamente porque no estamos integrando todas estas personas completamente a la economía, se está perdiendo entre 1.370 a 1.940 billones de dólares anuales de ingresar al PIB mundial, porque estamos excluyendo a las personas con discapacidad de participar. Entonces, es extraordinario que nuestra invitada del día de hoy esté con nosotros y hablemos de este tema, motivada por el acuerdo que ustedes firmaron con ProDominicana sobre este tema. Pues te hemos invitado aquí porque necesitamos hablar de esto y necesitamos no solamente que las políticas públicas se adecúen, sino también que todos, en términos de empresa, entendamos lo que estamos desaprovechando, no integrando a las personas con discapacidad. Muy buenas, bienvenidas. Me encanta, Tayana, los datos que acabas de compartir, porque casualmente algo que suelo decir con cierta frecuencia es que seguimos viendo a la comunidad con discapacidad desde la óptica social, desde el asistencialismo, cuando existen un montón de posibilidades de productividad y que eso impacta directamente el desarrollo del país. Nos decías que el 5%, del 5 al 10% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad. En Latinoamérica es el 15%, o sea, 90 millones de personas viven con discapacidad en Latinoamérica, y en la República Dominicana 12.3% de los dominicanos, según el censo 2010, es decir, todavía yo no estoy contada ahí, yo adquirí la discapacidad en el 2012, esto equivale a 1.160.000 dominicanos con algún tipo de discapacidad en el país. Y esto nos presenta toda una serie de retos. Como tú dices, hay muchos temas sociales, pero como en esta sesión nos enfocamos con la parte productiva y empresarial, háblanos algunos de esos retos. Primero vamos a hablar de la empleabilidad, ¿no? El reto de la integración de las personas con discapacidad al mundo laboral. Fíjate que me encanta tu pregunta porque el término discapacidad es dinámico. Es decir, yo adquirí una discapacidad en el 2012, repito, y ahora en el 2021 ya la situación es muy distinta a lo que era en el 2012. Imagínate, décadas atrás, es que con los avances de la tecnología ha evolucionado muchísimo la capacidad de participación de las personas con discapacidad en actividades productivas, en el motor de desarrollo de los países. La tecnología es esa plataforma que se adapta, se acondiciona a las características de cada individuo sin importar su condición. Vemos smartphones, por ejemplo, como Apple, que tiene una serie de ajustes para personas con parálisis cerebral, para personas ciegas como yo, que utilizo un lector de pantalla, que soy completamente ciega, pero también hay magnificación o contrastes de colores, y lo mismo se aplica a los dispositivos como laptops y tablets, y así existen inclusive ajustes a maquinarias industriales que permitan la participación plena de la comunidad con discapacidad como cualquier otro ciudadano que tiene que desarrollarse, aportar a su familia e inclusive tener su propia familia y sostenerla. Y por supuesto, en tal sentido, pues el contexto del COVID-19, que ha acelerado los procesos de digitalización
de las empresas, pues con más fuerza, pues implica todo esto un aceleramiento de las posibilidades de participación productiva de las personas con algún tipo de discapacidad. Sí, yo creo que como tú dices, estamos en, por ejemplo, teletrabajo. La gente que antes pensaba, bueno, tal vez mi edificio no está acondicionado para que ciertas personas estén, pero bueno, ya no es una barrera porque pueden trabajar desde su casa y ya hemos demostrado, todos estamos trabajando desde la casa y no ha bajado la productividad y las empresas han seguido activas. O sea que algunas de las barreras mentales tal vez que las empresas tenían de, bueno, ¿por qué no podría incorporar a una persona o qué pasos tendría que dar? Ahora esas barreras pues han desaparecido. Sí, es interesante que menciones esto de los ajustes razonables en el entorno laboral, porque a pesar de que se le tiene un temor enorme a lo que puede suponer en el presupuesto de una empresa realizar algunos ajustes razonables para ciertas condiciones de discapacidad como la motriz, o ofrecer, perdón, apoyos técnicos o herramientas operativas a personas con otras discapacidades, como bien te acabo de decir, el computador con lector de pantallas en el entorno laboral. Y también se aplican algunos ajustes a, por ejemplo, los sistemas de evacuación en casos de emergencia. Sin embargo, las empresas desconocen que existe un incentivo fiscal que equivale al 2% del total de tu nómina si está compuesta por personas con discapacidad. Es decir, si contratas, si tu empresa tiene, vamos a decir, 10,000 empleados, una empresa grande, el 2% equivale a unos 200 empleados. Si los contratas todos, el pago de su salario lo puedes deducir de tus impuestos y con esto cubres todo lo que son estos ajustes razonables que lo pagaste una vez. Los ajustes razonables es una inversión de un día. Sin embargo, la exoneración o más bien el incentivo fiscal sigue estando mientras esté contratada la persona. Existen una serie de mecanismos en las leyes dominicanas que pueden servirnos para promover precisamente también que en el entorno exportador se incluya la participación de grupos con alguna condición de vulnerabilidad. Bueno, yo no sabía eso del incentivo y claro que sí, que necesitamos promover más ese tipo de incentivos a la empleabilidad. Hablando del tema de la exportación y del tema del emprendimiento, que es otro, ¿no? Es cómo cómo facilitamos que las personas con discapacidad emprendan, tengan, tal vez a veces hay, en todo emprendedor hay el tema del arrojo, ¿no? Hay un riesgo, todo emprendimiento es un riesgo y puede ser que a veces, igual pasa por ejemplo con las mujeres versus los hombres, a veces son menos lanzadas en términos de lanzarse al emprendimiento. ¿Cuál es la situación con las personas con discapacidad? ¿Cómo podemos apoyar más a que haya más emprendimiento, más personas con discapacidad generando sus propios ingresos? Pues vuelvo a los incentivos que existen en la ley 513. Fíjate que estamos en un momento en que todos nos estamos reinventando, que estamos tratando de localizar oportunidades donde no hemos visto antes. Y, y creo que debe generarse un círculo virtuoso de alianzas entre distintos sectores para propiciar esa participación. Es decir, si bien es cierto, existen estos incentivos para las grandes empresas y ahí valdría la pena mencionar el ejemplo de Marriott, que es una cadena multinacional que está establecida
en el país. Quizás desconoce estos incentivos fiscales porque en los Estados Unidos ellos tienen un programa de teletrabajo que lo conozco desde el 2013 para poder emplear a las personas con discapacidad en el sistema de reservas de sus hoteles. Entonces, en Marriott Dominicana no tiene esa misma política. Quizás hayan un montón de empresas que están establecidas en el país, que tienen políticas de inclusión en otros países y quizás desconocen los incentivos que existen a nivel nacional para que también implementen esas políticas a nivel nacional. Pero si nos vamos un poco más, como decías, al emprendimiento, la innovación, si fuéramos a hablar de una pequeña empresa, cuando las acciones, o sea, los accionistas, más del 50% son personas con discapacidad, hay una serie de exoneraciones a todos los productos que importes. Entonces, ojo, porque los emprendedores pueden encontrar en las personas con discapacidad un buen socio. Por supuesto, ese no debe ser nunca el único motivo. Una discapacidad no puede ser el único motivo para asociarte a alguien. De hecho, la discapacidad tampoco puede ser el único motivo para contratar. Todo esto busca normalizar la relación de grupos vulnerables con la sociedad para propiciar su participación plena y brindar igualdad de oportunidades. De igual forma, si una empresa decidiera entre sus productos importar bienes que tienen alguna relación directa con proyectos de personas con discapacidad o que están dirigidos a personas con discapacidad, también vienen exonerados de impuestos. Y todo eso nos da una ventaja competitiva que todavía no estamos aprovechando. Entonces, creo que en primera instancia, eso sería una forma, provocar esos acercamientos entre grupos y, por supuesto, entender que entre todo esto también existe lo que es la generación de atributos reputacionales que permiten diferenciarte en un mercado cada vez más competitivo, permite humanizar los negocios y al mismo tiempo pues estás siendo productivo y estás aportando al desarrollo del país, porque hay que entender que las personas con discapacidad, ok, es el 12.3% de la población, pero su falta de participación, su falta de autonomía impacta o a sus padres, o a sus hijos, o a sus parejas. O sea que cuando hablamos de políticas de inclusión, entonces tenemos que pensar en que se están sacando a familias completas de situaciones de pobreza. Además, como tú dijiste, hay personas que adquieren la discapacidad con el tiempo, tienen un accidente, pasa cualquier cosa, o sea que realmente al final cualquier persona puede de repente ser una persona que adquiera por accidente o por lo que sea o por temas de salud una discapacidad. Entonces, igual como esa persona vuelve a reinsertarse a la sociedad de manera que siga manteniéndose productiva, ya sea que tenga una empresa o que tenga un trabajo o alguna labor. Así es, completamente, pero también con esto que acabas de decir es importante eh, acotar, destacar que la comunidad con discapacidad es la minoría más grande del mundo, pero es la única minoría que no es nada exclusiva. A cualquiera nos puede tocar en cualquier momento y de hecho, si queremos ser bendecidos con una vejez, pues vamos a tener alguna deficiencia motriz o sensorial, o sea que es también un tema de empatía que en momentos en que se está hablando mucho de salud mental versus la pandemia, debo decir que
Los neurólogos destacan el trabajo que impacta en nuestro entorno, en la vida de los demás, es la mejor medicina para temas de depresión y todo esto que nos está afectando en estos momentos. Ustedes tienen acuerdos con el Infotep, como leí en la página de ustedes, el tema de la formación, y sobre todo la vocacional y la profesional, ¿no? Que enfrenta, ¿cuáles son los retos que se tienen en esta área? Pues sí que hay muchos retos, es decir, el acceso a la educación y a una educación de calidad con todas las herramientas que amerita una persona para poder recibir la información de forma oportuna por los canales con los que sí cuenta, sigue siendo una importante brecha. La intención de ese acercamiento con el Infotep es precisamente dotar a las formaciones técnico-profesional que ofrece esta entidad de distintos formatos, de que haya una diversidad de formatos que se ajusten a las condiciones, a las discapacidades del público para el que estamos trabajando, de manera tal que todos los ciudadanos, sin importar su condición, puedan acceder a la formación para el trabajo y mucho más en este momento que la empleomanía amerita que todos demos un poquito más la milla extra, que optimicemos recursos, que hagamos sinergia para agregar valor, que nos reinventemos. Entonces, en virtud de todo eso, pues democratizar el acceso a la formación técnico profesional es inminente y debía hacerse. Qué bueno que uno de los grandes objetivos del gobierno es eso, identificar oportunidades de creaciones de nuevos empleos. Cuando cada vez que yo escucho eso, es como que una provocación a todo el trabajo que venimos haciendo, porque lo dijiste al principio, no se ha explotado ese potencial que puede impactar grandemente en el PIB de la República Dominicana. En términos de las exportaciones, ¿han identificado ustedes o han tenido, por ejemplo, algunos casos de personas con emprendimientos que no han logrado el apoyo o necesitamos ayudar a las personas que han hecho emprendimiento, a las personas con discapacidad que han hecho emprendimiento, a buscar mercados fuera y a tener la perspectiva exportadora? Ambas son correctas, es decir, existen importantes referentes, buenos modelos a nivel local, a nivel internacional, que podemos implementar fácilmente. Tenemos el caso Uruguay, el caso España, que desde el 2016 las empresas exportadoras han venido acercándose hacia las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas con discapacidad para incorporarlas en sus nóminas, de manera tal que puedan participar del proceso exportador, pero al mismo tiempo también tenemos el caso de Portugal, que hoy se promueve, por ejemplo, a Lisboa como la ciudad más accesible del mundo. Y fíjate cómo esto viene a significar digamos, un atractivo para lo que es el turismo. Solamente personas con discapacidad motriz, solamente con discapacidad motriz, excluyendo todas las demás discapacidades, gastan alrededor de 235 millones de dólares al año en viajes. Y esto es también sin contar con sus familias. Entonces, en momentos en que
estamos buscando reactivar el turismo como parte de ese comercio de servicios que tanto suponen para nuestra economía, pues también la participación de la comunidad con discapacidad y para generar valor agregado y atractivo y diferenciación en el mercado es importante. Un caso local que siempre me encanta destacar es una empresa exportadora, no vende ningún producto en el país. Ellos fabrican barcos para estudios de Hollywood, para aficionados de todo esto de los barcos. Y esta empresa, su mayor atributo es haber visto una oportunidad donde otros pudieran ver una debilidad. Es decir, esta industria es una ebanistería donde existe mucho ruido. Sin embargo, a pesar del ruido, tienes que modelar unos barcos por medio de unas fotos y unas escalas con una precisión milimétrica, con un nivel de detalle asombroso. Y entonces ellos dijeron, espera, ¿quiénes son los que más fácil se pueden concentrar en este ambiente? Y empezaron a contratar personas con discapacidad auditiva. Lograron que sus gerentes aprendieran la lengua de señas y el 30% hoy de sus empleados tienen una discapacidad auditiva. Ellos no están viendo incentivos fiscales, ellos vieron una oportunidad para que su trabajo pues quede mejor, pero al mismo tiempo para impactar en las comunidades. Esto es en San Cristóbal. Sí, Abordage, se llama. Así es, así es. Bueno, lamentablemente. Bueno, ya lo conocías, qué bueno. Sí, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Francina, por esta entrevista. Ojalá tenerte en otra oportunidad y creo que es importante que, como tú decías, como país apostemos a la inclusión como parte de esa marca país y como parte de la forma del país de ser más competitivo al ser más inclusivo. Completamente. Muchísimas gracias por este espacio y sé que a raíz de el acuerdo con ProDominicana, pues se abren muchas oportunidades tanto para las empresas exportadoras como para la inversión extranjera directa y también para el desarrollo de empresas lideradas por personas con discapacidad, con capacidad exportadora. Así que estamos súper emocionados y ojalá poder seguir conversando también sobre el impacto que hemos ido generando con esta iniciativa más adelante. Muchísimas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por su sintonía. Con Ready para Exportar con Metrópolis. Nos vemos la próxima semana.